Gracias por seguirnos. Dos escenarios en Naciones Unidas bajo un mismo contexto. El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó una resolución sobre el conflicto en Ucrania elaborada por Estados Unidos con 10 votos a favor, ninguno en contra y 5 abstenciones. Todas las enmiendas propuestas por los miembros europeos del Consejo fueron rechazadas. Un claro contraste con lo ocurrido más temprano en la Asamblea General, que aprobó una resolución antirrusa presentada por Ucrania y apoyada por sus aliados de Occidente, pero por primera vez sin su principal y tradicional financista bélico, los Estados Unidos. ¿Qué impacto tiene esto en lo geopolítico? Vamos a abordar el tema hoy en Mundo desde el Sur, pero antes quiero adelantarle la pregunta que hemos compartido con ustedes a través de redes sociales, en nuestra cuenta de Telesur TV en Telegram. A lo largo del día hemos sondeado la opinión de nuestros usuarios sobre el tema. Algunos de ustedes ya han participado respondiendo la pregunta que vamos a compartir a continuación en pantalla. Ahí la tenemos con el código QR para que usted pueda seguir participando. Por primera vez Estados Unidos se une a Rusia para votar en la ONU en contra de una resolución sobre el conflicto en Ucrania a 3 años de su inicio. ¿Qué impacto geopolítico tiene este hecho histórico? Ahí las opciones. Marca un precedente en el conflicto ucraniano, se fortalecen las relaciones Moscú-Washington, ruptura total de Trump con la OTAN y la Unión Europea o cambio completo de narrativa sobre Rusia. Ahí están las opciones. Si no ha participado, puede hacerlo para que más adelante podamos ver las opciones, revisamos y asociamos todas las respuestas a observar las tendencias que ustedes están creando sobre este tema en nuestro programa. Pero bueno, vamos ahora al análisis. Nos acompaña en este escenario. Hemos invitado a nuestro nuestro analista internacional, Juan Raúl Ferreira, desde Uruguay. Raúl, muchísimas gracias, Juan Raúl. Nuevamente, y en un día tan importante porque estas dos votaciones que se realizaron en Naciones Unidas tienen su porqué y van a tener sus consecuencias también. Porfa. Bien, vamos a abordar un poco más este escenario, Juan Raúl, porque efectivamente tú lo has comentado, son dos posiciones, votaciones hoy en la ONU y en dos ocasiones sobre el conflicto en Ucrania. Y ha quedado claro, por un lado, que la retórica de los Estados Unidos, principal financista de Kiev en lo bélico, pues ha cambiado al seno del organismo. ¿Qué lectura tienes tú sobre este escenario? Bueno, el hecho de que haya habido dos resoluciones se debe precisamente a esto. Según la organización, los estatutos fundacionales de 1948 de la Organización de las Naciones Unidas, en el Consejo de Seguridad hay 5 miembros permanentes. Rusia, China y Estados Unidos son 3 de ellos. El Reino Unido y Francia los otros. Tienen derecho a veto. No solamente no rotan en el cargo, sino que su voto en contra implica la no salida de la resolución. Por eso, antes de que se intentara por parte de Estados Unidos ejercer ese derecho a veto, evitar el pronunciamiento de los estados europeos, que con distinta modalidad y con distintas motivaciones han reaccionado muy duramente al cambio repentino que sorprendió al mundo de Donald Trump, que bueno, de ser Estados Unidos un aliado incondicional, proveedor de armamento, proveedor de la ayuda económica para la compra de dicho armamento, tanto al propio Estados Unidos como a la República Federal Alemana y otros de los tradicionales abastecedores de armas al gobierno de Kiev. Bueno, en la Asamblea General no existe ese derecho a veto. Entonces, primero se intentó, por más que la Asamblea General de Naciones Unidas es el órgano soberano por naturaleza y de hecho funciona solamente en forma regular y ordinaria del 15 de septiembre a fines de diciembre de cada año, ahora, en pleno mes de febrero, tuvo su sesión de carnaval, llamémosle, donde se sacó una resolución para que los aliados se sacaran las canas, los aliados europeos, que mientras que Estados Unidos redactaba su proyecto de resolución, la iban modificando
para hacer una especial referencia al compromiso con la soberanía, cito textualmente, la unidad y la integridad territorial de Ucrania. Estados Unidos quería quitar esta frase de la resolución final, que fue aprobada con 93 votos a favor, 18 en contra y 65 abstenciones. Es decir, prácticamente la mitad de la Asamblea General no la votó, o porque se abstuvo o porque votó en contra. Pero la resolución fue dada como afirmativa. A raíz de eso, Estados Unidos presenta una nueva resolución que no tiene mayorías para ser aprobada en el Consejo de Seguridad, pero veta la resolución que en estos términos quiere sacar la Unión Europea. Todo este tema empieza, interrúmpame cuando a usted le parezca conveniente, sí, pero todo este tema empieza cuando Trump anuncia que va a negociar casi que exclusivamente con el presidente Vladimir Putin las condiciones de paz y trata públicamente incluso muy mal al presidente ucraniano. Sí, totalmente. Lo describe como un actor barato, cómico, fracasado, de gorra. De gorra, decimos por lo menos en el Río de la Plata, a los que lo hacen recaudando fondos en la calle de los espectadores. Sí, total. Bueno, luego lo acusa de dictador. Y bueno, y ahí también se da un hecho que merece especial importancia y análisis, que es que el presidente de Estados Unidos señala, Donald Trump, que mientras que el presidente Putin se sometió al veredicto de la opinión pública de su país en elecciones presidenciales, en Ucrania el presidente Volodymyr Zelensky no lo ha hecho. Correcto. Quería preguntarte con un aspecto también muy importante, Juan Raúl, y es el tema que tú mencionabas sobre Reino Unido y Francia con derecho a veto en el Consejo de Seguridad. Podrían haber, de alguna manera, echado atrás la adopción de esta resolución, pero ambos países optaron por la abstención el mismo día en que Emmanuel Macron visita la Casa Blanca y pocos días antes de que lo haga el primer ministro británico Keir Starmer. ¿Qué papel están jugando estas naciones y cómo lo ves tú, Juan Raúl, también desde el punto de vista de esta resolución en la Asamblea General de la ONU y también del Consejo de Seguridad? Sí, lo que hay que ver es que no existe en Europa un consenso hoy en torno al tema como existía 6 meses atrás. De hecho, cuando el presidente Trump empieza a actuar sin consultar a sus aliados europeos y después de una larga conversación telefónica de 2 horas y media con el presidente Putin, el presidente Macron citó una cumbre europea ad hoc. No es ninguno de los mecanismos previstos en la Carta de la Unión Europea. Incluso invitó a algunos estados que no son miembros de la Unión Europea. Pero de los invitados por Macron al Palacio del Eliseo a la cumbre sobre el tema de Ucrania, asistieron menos de la mitad de los invitados, y los que asistieron no se pudieron poner de acuerdo en una misma manera de proceder respecto de Ucrania. Esto hace que el presidente Trump se mueva con cierta holgura, porque en la Asamblea General, bueno, le ganaron a cantidad de votos, aunque por muy pequeño margen, pero él pudo aplicar el derecho a veto, mientras que no aplicaron el derecho a veto las naciones europeas que sí lo tienen. Esto a su vez ha debilitado mucho la posición del presidente Zelensky en su propio país, donde no ha logrado lo que para él hasta hace un par de semanas era fácil, lo daba por descontado, que era una enmienda constitucional, concretamente el artículo 118 de la Constitución de Ucrania,
donde se permite que en estado de guerra declarado o de emergencia nacional, el presidente pueda pedirle al Parlamento la prórroga de su mandato. Sin embargo, este artículo constitucional no fue modificado y perdió sacó a favor 218 votos y precisaba por lo menos 226. Sí, bueno, y quería preguntarte también, Juan Raúl, ¿qué queda ahora para Ucrania? Es decir, hay toda una discusión en el seno de la ONU, sin embargo, con lo que tú comentabas, esa retórica de los Estados Unidos contra Zelensky, ha comentado, entre otras cosas, que renunciaría si efectivamente se adhiere Ucrania a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN. ¿Qué específicamente ves tú allí a futuro para Ucrania? Para Ucrania hay que esperar a ver cómo evoluciona la situación internacional. Para Zelensky, sinceramente, es muy difícil hacer futurismo en política exterior, pero yo creo que sus horas están contadas. Efectivamente, lo que tú dices así parece insinuarlo. Sobre última hora en Ucrania del día de hoy, hora local ucraniana, el presidente Zelensky ya dejó deslizar algo más que un rumor y aseveró que si él era un obstáculo para conseguir la paz en su país, iba a dimitir. En este momento, Rusia ha tenido una ofensiva muy exitosa en la zona del Donbass, y la popularidad del presidente Zelensky y en esto sus derrotas en los organismos internacionales, en el seno de la Unión Europea, en su alianza con Estados Unidos y en el Congreso Legislativo de Ucrania han influido mucho. Pero la popularidad del presidente Volodymyr Zelensky el día de hoy tuvo una caída como cuando se producen las caídas en las bolsas de valores de Nueva York de la mañana a la noche. Y está en el índice más bajo de popularidad, no desde que comenzó la guerra 3 años atrás, sino desde que comenzó su actuación pública en la vida nacional de Ucrania. Creo que el liderazgo de Zelensky, si es que existió, está llegando ya a sus horas finales. Sí. Interesante, por supuesto, este punto y este análisis. Muchísimas gracias por tu tiempo con nosotros. Un gusto para mí siempre estar junto a ustedes. Un abrazo muy grande y mucha suerte con el programa. Después me cuentan cómo salió esa encuesta. Seguro que sí, ahí estaremos pendientes con toda la información, Juan Raúl. Ahí teníamos a Juan Raúl Ferreira, analista internacional desde Uruguay, para poder entender este escenario que se ha dado el día de hoy ante el Consejo de Seguridad de la ONU, ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Así despedimos esta parte del programa, pero recuerde, aún tiene tiempo de participar en la encuesta que hemos publicado en redes sociales. Aquí tiene el código QR. Al final de nuestra emisión, como decía nuestro invitado, vamos a analizar los resultados. Así, con esto vamos a una breve pausa. Ya venimos con más del Mundo desde el Sur. Muy pronto, solo por Telesur. Se desarrollan nuevos acontecimientos y escenarios en América Latina y el mundo. Por eso siempre tenemos nuestra agenda abierta. Recuerda seguirnos a través de nuestra multiplataforma y sé parte cada día de los hechos más relevantes.
de lunes a viernes, solo por Telesur. Gracias por seguirnos en El Mundo desde el Sur. Comentamos sobre el escenario que se vio hoy en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, esta resolución que fue aprobada sobre el conflicto en Ucrania. Y hablábamos un poco también de lo que va a pasar ahora para este país. Vamos con datos. El Parlamento Supremo de Ucrania desaprobó la prórroga del régimen del presidente Volodymyr Zelensky. La propuesta hecha por el Ejecutivo supondría extender su tiempo de mandato hasta que se seleccione un nuevo sucesor. Sin embargo, solo 218 diputados de 226 aprobaban esta iniciativa. Zelensky destacaba la necesidad de respetar la continuidad institucional del poder, especialmente en un contexto de ley marcial que rige a Ucrania desde el inicio del conflicto. Recordamos que Kiev debió celebrar elecciones el pasado marzo de 2024, pero Zelensky suspendió los comicios. Hay toda una retórica desde el gobierno de los Estados Unidos contra su figura. El presidente Donald Trump había comentado en varias ocasiones y ante la prensa que Zelensky era un dictador sin elecciones. Entonces, todo ese escenario que sirve de contexto a este análisis que realizamos el día de hoy sobre lo que ha ocurrido precisamente en el seno de la ONU. Nos acompaña Omar Floyd, analista internacional desde Argentina. Omar, muchísimas gracias por atender nuestra llamada. Bienvenido. Buenas, un saludo. Bueno, hablar un poco de la figura de Zelensky. Se ha aprobado una resolución ante el Consejo de Seguridad de la ONU. Estados Unidos por primera vez está de acuerdo con Rusia en esta resolución para terminar el conflicto. ¿Qué queda ahora en la figura de Zelensky teniendo en cuenta todo este escenario? Bueno, desde el punto de vista más superficial y superestructural, digamos, los actores están teniendo una deriva particular, ¿no? Aparece Trump con una iniciativa totalmente novedosa en este conflicto. El conflicto no terminó, el conflicto entre Ucrania y Rusia continúa, están desplegadas las tropas todavía, y se están llevando adelante enfrentamientos, ocupaciones, el sitio de algunas ciudades, ¿no? O sea, tenemos que tener en cuenta eso. Y en ese contexto, Trump hace un acercamiento muy importante a Rusia a través de Marco Rubio, ¿no? Que se reúne con el canciller ruso, Lavrov, y abre también negociaciones con Putin en torno a la resolución de este conflicto, dejando a un lado tanto a Europa, ¿no? Europa de conjunto, como a Ucrania y a Zelensky en particular, de las negociaciones. Zelensky es un personaje que es bastante poco importante dentro de lo que es la política ucraniana. Digamos, llega al poder de manera bastante accidental, de algún modo, y se convierte en el líder de un esfuerzo militar, ¿no? de resistencia a la invasión rusa, o a lo que ellos entienden como una invasión rusa, y tuvo importancia desde el punto de vista político y militar en la medida en que recibió el apoyo de la Unión Europea y de los Estados Unidos a nivel militar, ¿no? Una vez que Trump rompe abiertamente con este personaje y lo denosta públicamente, la sustentabilidad de la presencia de Zelensky se vuelve totalmente imposible para los propios ucranianos. No es un actor que va a aparecer como un negociador respetable, digamos, en este contexto. Digamos, de algún modo Trump lo veta cuando lo ofende de esa manera. Después hubo negociaciones con el secretario del Tesoro norteamericano, con Bessent, en donde se planteó inclusive la iniciativa de Trump de acaparar los recursos de manera permanente, los recursos mineros, referentes sobre todo a tierras raras, digamos, que tiene Ucrania, y en un principio Zelensky se había mostrado confrontativo. Hoy bajó el tono y a pesar de este
cambio en el tono de las declaraciones de Zelensky, mostrándose mucho más abierto a la negociación y diciendo que la guerra tiene que terminar este año. ¿Y de qué manera ha bajado el tono, Omar? Vamos rápidamente a revisar, si me permites. Sí. A pesar de lo cual perdió, ¿no?, tanto la discusión en el Parlamento como en el Consejo de Seguridad de la ONU. Totalmente. Y vemos al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, que anunciaba, con ese tono que tú comentabas, su renuncia al cargo presidencial a cambio de que este país sea miembro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN. Esto decía. Sí, del último. Sí, la paz es para Ucrania. Si realmente necesitan que deje mi puesto, estoy listo. La segunda historia es que puedo cambiarlo por la OTAN. Si existen esas condiciones, inmediatamente. Simplemente no hablaré mucho de eso. Me estoy centrando en la seguridad de Ucrania ahora, no en 20 años. No tengo la intención de estar en el poder durante una década. Así que probablemente este sea mi objetivo y mi sueño más preciado. Sueño y objetivo, dice Zelensky a propósito de ese escenario, pero quería también hablar, Omar, contigo sobre el papel de Europa y del liderazgo de Zelensky allí precisamente luego de que, como comentábamos con nuestro invitado anterior, tanto Reino Unido como Francia, que pudieron tener la posibilidad de votar en contra en el Consejo de Seguridad, echaron para atrás precisamente esa opción, se han abstenido, no lo hacían desde hace 30 años. Ambos países lo hacen en el momento en que Emmanuel Macron visita la Casa Blanca y dentro de poco hablar también el primer ministro Keir Starmer. ¿Cómo queda el liderazgo en Europa teniendo en cuenta, en Ucrania, teniendo en cuenta lo que ha pasado el día de hoy con Francia y con Reino Unido? Bueno, en un punto hubo una manifestación de apoyo a Zelensky en una reunión de varios jefes de Estado, estuvo en conversaciones con Sánchez y con Trudeau, ¿no?, que han manifestado su apoyo a Zelensky desde siempre. Y creo que lo que están tratando de operar desde el punto de vista de el actor político, que hablábamos al principio, de Zelensky, es una salida ordenada, digamos, que no haya alguna especie de golpe de Estado, de detención de Zelensky por los propios ucranianos, ¿no? Tratar de darle una salida elegante. Y después, en el Consejo de Seguridad de la ONU, lo que hay es un reconocimiento de las relaciones de fuerza, digamos, ¿no? Trump viene con un cambio en la estrategia política más asociado a lo que es el americanismo, ¿no?, esto de America First, digamos que es tradicional en Estados Unidos, no es tan nuevo. Recordemos que Estados Unidos interviene tardíamente en las dos guerras mundiales y siempre tuvo una postura bastante aislacionista, inclusive, ¿no?, después del Tratado de Versalles, de negarse a participar de la Liga de las Naciones, porque no estaba de acuerdo con las reparaciones de guerra, etc. Europa no está en condiciones para ofrecer una alternativa, porque no tiene un liderazgo unificado, no tiene un ejército, y todo el esfuerzo militar que ha hecho tuvo que ver con compras de material bélico, inclusive a los Estados Unidos. O sea, por las dos vías a través de las cuales recibía aportes para su esfuerzo bélico Ucrania, eran, digamos, de los Estados Unidos, o ya sea por lo que compraba la Unión Europea para darle a Ucrania, como lo que le daba directamente Estados Unidos a Ucrania, en forma de préstamo o en forma de regalo. Esa es la discusión, ¿no? Obviamente Estados Unidos está en posición como para cobrarse con creces, digamos, lo que aportó en este conflicto. Así que en principio Europa queda en una situación muy debilitada y tratando de pensar, digamos, cómo reformular su política de seguridad, cómo aumentar el presupuesto en esa área, porque lo que estamos viendo y en relación a las prioridades de la política americana es, digamos, algo que estructuralmente se viene viendo desde hace más o menos una década, que es el progresivo retiro de Estados Unidos de otros escenarios, de Europa y de Medio Oriente, y el traslado a el centro de gravedad de su estrategia a nivel militar a la zona del Pacífico. Y también, digamos, un cambio en la retórica de la geopolítica que ya deja a un lado, digamos, elementos como los derechos humanos, como la democracia, como la autonomía de las nacionalidades, y empieza a hablar en términos más concretos que tienen que ver con los recursos, con los flujos de dinero, sí, y con la presencia militar. Sí, totalmente. Y sabemos que para Donald Trump nada es gratis cuando se interesa
en un asunto en específico. Estados Unidos y Ucrania anunciaban el domingo que se encaminaban hacia un acuerdo para que Kiev entregue a Washington una gran parte de los derechos sobre tierras raras como compensación por miles de millones de dólares en municiones que Washington envió a Ucrania para defenderse precisamente en este conflicto. ¿Cómo estás viendo también ese escenario? ¿Ucrania accederá precisamente? ¿Y cómo ves también ese interés de Estados Unidos en las tierras raras de Ucrania? Bueno, eso es probablemente lo fundamental, lo que subyace a todo este proceso. No hay que ver solamente la postura de Estados Unidos, o sea, en el territorio que está ocupado por Rusia y que en principio es el que va a quedar, digamos, bajo control ruso, están las regiones con mayor acceso a los recursos mineros de Ucrania y a sectores agrícolas inclusive también bastante importantes, ¿no? Eso es a tener en cuenta. Y Estados Unidos, digamos, primero planteó una cifra extraordinaria de aporte a Ucrania que querían digamos, recuperar, que era de 500.000 millones de dólares, una cifra, digamos, que nadie la tenía en agenda, y la propuesta que tuvo el propio secretario del Tesoro norteamericano, digamos, no estamos hablando de actores menores, sino el encargado de la economía, era el apropiarse de los recursos que tienen que ver con las tierras raras, que son fundamentales para la competencia tecnológica y son insumos claves en la electrónica que van a ser fundamentales para Estados Unidos en el contexto de conflicto con China, ¿no? Habíamos hablado de que el centro del conflicto para los Estados Unidos va a estar en el Pacífico y no tiene que ver tanto probablemente con presencia militar como con competencia tecnológica. Las cadenas de valor global están muy internacionalizadas, transnacionalizadas, y hay recursos que solo los tiene China en el escenario global, ¿no? En el escenario de la tecnología, y Estados Unidos, digamos, siguiendo la lógica de Trump, que es una lógica que tiende más a la autarquía, que está renegociando todos los acuerdos para tener superávit comercial y controlar los flujos tecnológicos también para lograr resiliencia en ese sentido desde el punto de vista de su producción. Necesita acceder directamente a esos insumos sin depender de nadie, ¿no? Y de esta manera, viendo debilitado el escenario ucraniano y en deuda prácticamente con el Tesoro de los Estados Unidos y también teniendo los recursos militares como para imponer su voluntad, está operando de esa manera. Y a través de los aranceles, exigiendo a los ucranianos esta compensación, ¿no? Y también recordemos que Estados Unidos, a nivel internacional, o sea, Trump, por uno de sus decretos, ha dado de baja la ley que condenaba las acciones corruptas de los funcionarios y de las empresas norteamericanas en el exterior, ¿no? De manera que da cuenta de que no va a dejar irse esta oportunidad de quedarse con los recursos de lo que quede de Ucrania después de la guerra. Totalmente, siempre con el interés en lo económico, teniendo en cuenta la presión que está haciendo ante el mundo Donald Trump y su administración. Muchísimas gracias por tu tiempo, Omar, con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes, un saludo a la audiencia. Un igual para ti también. Y bueno, antes de terminar con nuestro programa, revisamos los resultados de la encuesta que compartíamos en primer término. Ahí la tienen. Por primera vez Estados Unidos se une a Rusia para votar en la ONU en contra de la resolución sobre el conflicto en Ucrania a 3 años de su inicio. ¿Qué impacto geopolítico tiene este respaldo del principal benefactor de Ucrania en años ante este hecho que se ha generado hoy en la ONU? Dicen ustedes que marca un precedente en el conflicto ucraniano, un 40%, 17% dice se fortalecen las relaciones Moscú-Washington, un 22% ruptura total de Trump con la OTAN y la Unión Europea y un 21% dice cambio completo de narrativa sobre Rusia. Así las cosas, así las respuestas. Gracias a todos ustedes por participar en ella. Nosotros con esto finalizamos esta emisión del Mundo desde el Sur, no sin antes recordarle, como siempre, www.telesurtv.net, siempre con nuestra señal en tiempo real desde cualquier parte del mundo y también a través de la mensajería de Telegram, nuestro servicio informativo las 24 horas del día para ver el mundo desde una perspectiva desde el sur. Hasta luego.